a veces como que tenemos la ilusión de que las personas que, digamos, se dedican profesionalmente, ¿no?, al crimen, tengan algo mal, ¿no? Como queriendo que es una ilusión que tenemos todos, ¿no? Como decir, es que están mal, o sea, están enfermos y eso hace que, pues, dediquen su vida a este tipo de situaciones, pero en realidad es más un resultado que hemos creado todos, ¿no? Como sociedad. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer la presencia, que haya aceptado esta invitación al maestro Leopoldo Castro Fernández de Lara. Él es especialista en psicología de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas noches. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Pues, maestro, quisiéramos abordar con usted un tema que nos parece de relevancia, ya que en las últimas semanas, como el auditorio sabrá, en medios de comunicación se ha informado, pues ha habido un aumento en la incidencia delictiva en varios delitos en el estado, particularmente en la capital. Y hay uno en particular que preocupa, puesto que ha habido varias denuncias en redes sociales de mujeres, particularmente mujeres que han sido víctimas de intentos de secuestros, y en algunos casos desafortunadamente se ha consumado este intento, y bueno, relacionado también con el tema de las desapariciones. Y maestro, en estas denuncias que estas personas han realizado, mujeres, decíamos, pues narran una mecánica de hechos muy similar en todos los casos, en donde pues sujetos se intentan acercar, algunos de ellos acompañados de mujeres, y bueno, en carros medio, tiene alguna identificación o con placas de otros estados, y quisiéramos abordarlo desde el punto de vista psicológico, es decir, aparte de esta situación que vivimos de crisis económica, maestro, en donde pues desafortunadamente muchas personas se enrolan, perdón, en el crimen, en la delincuencia, por estos salarios tan bajos o precarios que hay. Quisiéramos que nos platicara desde el punto de vista psicológico, ¿qué podemos nosotros observar en una persona que se enrola en estas actividades ilícitas, profesor? Sí, pues bueno, a veces como que tenemos la ilusión de que las personas que, digamos, se dedican profesionalmente, ¿no?, al crimen, tengan algo mal, ¿no? Como queriendo que es una ilusión que tenemos todos, ¿no? Como decir, es que están mal, o sea, están enfermos y eso hace que, pues, dediquen su vida a este tipo de situaciones, pero en realidad es más un resultado que hemos creado todos, ¿no?, como sociedad. Por supuesto que empezando por las instituciones que no funcionan, ¿no? Y no solamente digo la policía, o sea, dentro de la policía hay mucha gente que hace muy bien su trabajo. Me refiero a la falta de oportunidades, ¿no? La falta de, pues de posibilidades para los jóvenes, ¿no? No hay arte, no hay deporte. Cada 3 días vemos que se construye un fraccionamiento nuevo, pero yo creo que no se ha hecho un parque desde 1600, ¿no? Entonces, esto crea mucha frustración en las personas. A la par, vivimos en una sociedad en donde la imagen es muy importante, ¿no? Tener un coche nuevo, un celular, pues muy bueno, ¿no? Ropa de cierta apariencia, ¿no? Con ciertas marcas. Entonces, todo esto crea, digamos, un caldo de cultivo para que la gente busque tener dinero, para que la gente busque y asocie el bienestar con tener, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tiene oportunidades, hay mucha gente que no puede acceder ni siquiera a la educación,
¿no? O sea, la educación, por ejemplo, y más ahora después de la pandemia, pues es una de las cosas que quedan pendientes, ¿no? Que de por sí no iba muy bien, pero ahora menos. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que están dentro de este tipo de actividades delictivas no están enfermas, no son personas que, digamos, presentan una situación psiquiátrica, ¿no? Que más bien son personas que no han tenido acceso a oportunidades, que no se les ha reconocido como seres humanos, ¿no? También hay que pensar que todos los conceptos que manejamos ahora, ¿no? La autoestima, la resiliencia, todo esto, pues no existía hace 50 años, ¿no? Son cosas que apenas estamos queriendo, pues, posicionar, ¿no? En el imaginario colectivo para ver que son importantes, ¿no? La misma salud mental es algo que hasta hace poco se pensaba que, pues, estás sano o estás loco, ¿no? Algo muy así, reductor de la realidad. Entonces, son personas que no tienen oportunidades, que muchas veces provienen de contextos en donde la violencia es lo cotidiano, ¿no? En donde la supervivencia también es lo único a lo que se puede acceder. Pensemos en los salarios, ¿no? Y cada vez todo está más caro, entonces es muy duro no tener para darle de comer a tu familia, ¿no? Y tampoco quiero hacer como una telenovela, ¿no? En donde se romantice la violencia. Simplemente decir que es todo un círculo. Nuestra sociedad, nuestra forma de vida es todo uno, ¿no? Pensamos que poniendo una barda, ¿no? Y diciendo de aquí para acá solamente nos juntamos los que tenemos cierto tipo de educación y una cantidad de dinero estable, ¿no? Y de aquí para allá los otros, pensamos que así nos protegemos, ¿no? Creamos como submundos y esto solamente es una ilusión, la vida no tiene muros. Entonces, cuando luego nos pasa algo como lo que lamentablemente sucede, nos preguntamos por qué está pasando esto, ¿no? Cuando en realidad todos somos copartícipes, ¿no? De la creación de una sociedad que excluye a muchos, que hace que mucha gente sufra, ¿no? Niños, niñas que no van a la escuela, que se les pone a trabajar desde muy pequeños, a los cuales también se les presenta un mundo en donde no pueden tener cosas, ¿no? Y entonces, claro, pues si no tienes oportunidades y de repente, como ha pasado sobre todo en el norte, ¿no? Del país, llega un grupo de personas y te ofrecen una oportunidad, te ofrecen dinero, algo estable, entre comillas, ¿no? O como ha pasado en Centroamérica hace algunos años, dicen, bueno, pues mejor tomo esto, vivo lo mejor que pueda y después pues ya a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿cuál es el otro camino? ¿No? ¿Qué otra posibilidad hay para acceder a lo que me han dicho que me va a hacer feliz? Entonces, eso todo, toda esa conjunción, digamos, de variables hacen que las personas pues vayan abriéndose las posibilidades que se les van presentando. También es interesante darnos cuenta que antes había instituciones que nos daban identidad, ¿no? Por ejemplo, lo religioso, ¿no? Antes la iglesia era algo muy importante, ¿no? Y todo el mundo, pues, tenía miedo al infierno, ¿no? Como mínimo. Y decía, no, pues, ¿qué tal que te vas al infierno? Ahora ya eso ya no existe, ¿no? Entonces, la familia, ¿no? Antes el padre daba un golpe en la mesa y todos se callaban, eso tampoco, ahora los niños son los que mandan en casa, ¿no? Entonces, todo ha cambiado. Realmente, honestamente, los niveles de violencia que vivimos podrían ser mayores, o sea, son bastante pocos o bastante bajos para todo lo que sucede, ¿no? México siempre es un país que se sostiene todo con pincitas, ¿no? Como que todo funciona y la gente cuando viene de otros países no entienden muy bien cómo funciona eso, ¿no? Es algo mágico, porque el grado de desigualdad, ¿no? El grado de exclusión, la pobreza, la violencia que se vive, ¿no? En donde pues yo a mis hijos los trato bien, pero si el vecino trata mal a sus hijos, pues allá él, ¿no? Entonces todo eso al final va repercutiendo en crear un ambiente en el cual la violencia se vuelve accesible, en el cual no es para tanto, ¿no? Y una persona puede en la mañana desayunar con sus hijos, a mediodía secuestrar, en la noche volver a cenar con sus hijos y ver una película y no pasa nada, es un trabajo más, ¿no? Entonces también se va normalizando esto. Nos hemos acostumbrado a la violencia, ¿no? Incluso las películas que si vemos la cartelera en el cine están llenas de violencia, todas las situaciones que retratamos tratan de miseria humana, ¿no? Y no hay espacio para el arte, para la cultura, para el deporte, para la expresión de las emociones.
todo eso hace que una persona pueda dedicarse a estas actividades. O sea, realmente no es nada sorprendente. Es lo más común, lo que se puede esperar de una sociedad como en la que vivimos, ¿no? En donde cada uno ve por sí mismo y por los que considera que son importantes y los demás no me importan, ¿no? Pero te digo, es un círculo. Después todo esto regresa, ¿no? O sea, y cuando nos toca, pues realmente es algo que nos lastima, ¿no? Y digo, yo no hice nada para merecer esto. Y no, por supuesto que no, tampoco ellos hicieron nada para merecer estar en ese lugar, ¿no? Creo que más que señalar a las personas que se dedican a esto, y sobre todo a los más jóvenes, como personas que estén siendo malas o que estén fallando, habría que ofrecerles algo, ¿no? Nadie por su primera opción es dedicarse a lastimar a los otros. Creo que eso no existe. Eso es una fantasía infantil, ¿no? Que reduce y elimina la responsabilidad de todos los actores sociales. Creo que es importante ampliar las oportunidades para todos y desde ahí, pues sí, ya se puede optar por otros estilos de vida. Una persona que puede tener un trabajo digno, en donde trabajando cierto número de horas puede mantener a su familia, a sus hijos reciben educación y salud, seguramente no se va a dedicar a esto, ¿no? Una persona que también no vive estas situaciones de violencia, que luego decimos, no es que es culpa de los papás, pues sí, pero esos papás tampoco tienen nadie que les ayude, que les enseñe que hay otra forma de vida, es lo que recibieron de sus padres, sus abuelos, ¿no? Porque antes así era, ¿no? Es como un poco luchar entre todos para cambiar la forma en que nos vinculamos los seres humanos, ¿no? Aquí también sí hay algo que es particular. Los seres humanos aprendemos a relacionarnos como aprendimos de niños en nuestras casas, ¿no? Entonces lo que vimos es lo que hay. O sea, por supuesto que en un ambiente en donde hay violencia, en donde hay desprecio por la vida humana y la vida en general, pues esto se reproduce y va a seguir siendo. No se va a acabar. O sea, esto tampoco es una cosa como que con buenos deseos o haciendo oración se acabe. O sea, necesitamos ponernos todos a trabajar, ¿no? Cada uno desde su ámbito para que se le pueda dar la vuelta, porque la tentación siempre es como decir, estos cuantos, ¿no? Estos poquitos son los malos y entonces hay que eliminarlos, ¿no? Y la violencia, si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad, es que produce más violencia, el ejército se arma más y ahora ya vemos cosas, pues coches, ¿no? Blindados, con gente arriba, con metralletas, pues eso solamente incrementa la violencia, solamente la normaliza más, nos acostumbramos a ver eso, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Es lamentable porque además las mujeres pues lo están pasando muy mal, o sea, realmente son las más vulnerables. El número de feminicidios en nuestro país es alarmante, ¿no? Las agresiones, la violencia, las estadísticas demuestran que pues la mayoría de las mujeres han sufrido o van a sufrir, ¿no? Algún acoso, como mínimo, ¿no? Esto no puede seguir, también tenemos que trabajar en la educación de los hombres. También o sea, los hombres a veces es como, no es que yo no hago nada. Pues claro que sí, sí haces muchas cosas y mal, ¿no? Si queremos construir otra cosa, tenemos que volver a cambiarlo, pero desde adentro, ¿sí? Desde uno mismo. O sea, no va a venir ningún gobierno a decirnos cómo vivir la vida, eso tenemos que decidirlo nosotros. Sí. Profesor, entonces estaremos hablando de, pues, usted lo señaló hace un momento, de un círculo sin salida porque todos estos factores que usted ha mencionado están relacionados y hasta que no haya una mejoría en alguno de estos factores, por ejemplo, en los salarios, en las oportunidades de desarrollo, seguiremos siendo parte de esta sociedad que genere este mismo caldo de cultivo, como usted lo señalaba. Sí, 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 o sea, esto no va a cambiar solo, ¿no? También México es un país muy próspero, aquí nunca hemos pasado hambre, ¿no? En otros países, históricamente lo que sucede es que cuando hay una generación que lo pasa muy mal, ¿no? Algo cambia, ¿no? Como que dicen, yo no quiero esto para mis hijos, ¿no? Y entonces se toman en serio la vida. Aquí no, aquí todos lo pasamos muy bien hasta que nos toca algún suceso de estos, ¿no? Entonces nunca asumimos la responsabilidad, ¿no? Nos quitan derechos civiles y es como, no pasa nada, ¿no? Cambian la ley al favor de unos grupos pequeños y no pasa nada, ¿no? Sabemos que hay crimen organizado, cada vez más organizado, más que las propias instituciones, ¿no? Un gobierno paralelo y no pasa nada.
¿no? Entonces vamos cediendo, ¿no? Mientras tengamos en nuestra casa una tele grande con acceso a streaming, ¿no? No pasa nada, ¿no? Si a mis hijos no les pasa nada, no pasa nada. Si yo tengo una hija y ella está bien y tengo la posibilidad de pagarle que se vaya en coche, ¿no? O que tenga alguien que la cuide, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Las otras chicas, pues que las cuiden sus familias. Ese es el problema, que estamos rotos, el tejido social comunitario se rompió. Entonces nadie se hace responsable de los demás tampoco. No aprendimos a acompañarnos, es algo que ya no recibimos. Entonces, este círculo, efectivamente, que crea este caldo de cultivo que nunca se acaba porque todo produce todo al mismo tiempo, se tiene que romper desde varios lugares. Por eso el gobierno tiene que ser su parte, ¿no? Las instituciones tienen que ser su parte, pero también cada una de nosotras tenemos que ser nuestra parte, porque si no siempre es lo mismo, siempre es como, ojalá un gobierno lo arregle, ¿no? Ojalá haya más policía, ojalá nunca va a suceder. O sea, ya llevamos así muchos años y cada año es peor, cada sexenio es peor, ¿no? Cada gobierno promete las mismas cosas, ¿no? Ya, y no se puede porque también depende de nosotros. Tenemos que empezar a cambiar esto desde cómo somos, ¿no? Desde cómo concebimos, por ejemplo, la violencia. Creo que esto sí sería algo importante, ¿no? Entender que la violencia empieza en mí mismo, en cómo yo me relaciono con los otros seres humanos. Ahí es donde empieza la violencia, ¿sí? En el caso de las mujeres, creo que sería muy importante también que se vaya construyendo una sociedad en donde se sientan otra vez seguras, ¿no? Creo que sí tienen mucho derecho a romperlo todo, a destruirlo, ¿no? Porque qué sentido tiene tener monumentos, tener una ciudad bonita, si no es segura, ¿no? O sea, es como un momento clave, ¿no? En el cual creo que el feminismo es el único movimiento social, y esto no se me ocurre a mí, o sea, esto lo dijeron a finales del siglo pasado, ¿no? Los grandes sociólogos, que tienen la posibilidad de hacer algo en este siglo, ¿no? México siempre ha sido un país en el que las mujeres son las que mueven todo, ¿no? Es como una cultura bueno, tenemos dobles discursos y formas, juegos tramposos, ¿no? Pero las mujeres son las que mueven todo. Los hombres al final lo único que tenemos que hacer a veces es como no estorbar, ¿no? Y hay muchos hombres muy enojados por esto, ¿no? También, ¿no? Porque a los hombres históricamente aquí se les ha enseñado que las mujeres son cosas, ¿no? Es mi hija, mi esposa, mi mamá, mi compañera, ¿no? Y mi cosa, ¿no? Y entonces de ahí, si le subimos unos escalones, ¿no? En un nivel de inconsciencia y de falta de educación, y no digo formal, sino en casa, pues llegamos a estos niveles, ¿no? De falta de reconocimiento del otro, ¿no? Y el poder decir, esto es mío, me lo tomo, lo usurpo, ¿no? Es terrible, pues, o sea, tenemos realmente una educación muy básica, somos como niños, ¿no? Enojados todos. Tenemos que trabajar en esto y te digo, desde todos lados. O sea, como que ¿dónde rompes el círculo? Pues por todos lados, ¿no? Quien se dedica a enseñar, quien tiene una mamá que tiene hijos, un papá, ¿no? También asumir eso, ¿no? Como que ya no se puede vivir como vivíamos hace 100 años. O sea, tenemos mucha tecnología y creemos que eso es el progreso, pero nuestras ideas siguen siendo las mismas del pasado. Tenemos que darnos cuenta dónde estamos viviendo también. No podemos negar la realidad, ¿no? No podemos pensar que, como yo vivo en un fraccionamiento que tiene 3 plumas para entrar, ya estoy seguro. Pues es que sí, pero eso es una ilusión. O sea, el mundo no es nada más eso. Hay más y todos estamos esperando que todos nos ayudemos. Es que si no, no va a haber forma. Eh, el bien común, es decir, que, por ejemplo, el día de ayer hubo manifestaciones, bueno, de hecho desde el 10 de mayo hubo manifestaciones acerca de personas desaparecidas y las personas que son impedidas para pasar por alguna vía, por ejemplo, en el caso de ayer la 11 Norte-Sur, no se notó empatía por quienes se me estaban manifestando, sino más bien por el enojo de no poder cruzar la avenida. ¿A esto se refiere a usted, a que necesita ver, por ejemplo, ahí un poco de pues empatía, solidaridad con todo este círculo del cual formamos parte? Sí, es complejo porque además vivimos una sociedad en la que seguramente las personas que se quedan ahí atoradas tenían que llegar a trabajar porque si no llegan los corren. Este,
porque tienen que recoger a su hijo, que se les ocurrió que la mejor idea era llevarlo a una escuela que está a 20 kilómetros de su casa, ¿no? Y tampoco se puede regresar de otra forma porque no sabe usar el camión, porque no se lo enseñaron, porque es inseguro. O sea, todo es lo mismo, es el mismo círculo. Creo que lo que haría falta es que realmente todos saliéramos a la calle, ¿no? O sea, cada vez que desaparece alguien y no, la vida se paralizara, ¿no? Porque el dolor de ese padre, de esa madre, es el mismo dolor que yo siento, que tú sientes, pero nos enseñaron que no, que eso es suyo, ¿no? Y el otro es tuyo y el mío es mío, y entonces cada quien que se rasque con sus uñas, y mientras sigamos viviendo así nada va a cambiar. Tenemos que entender que el sufrimiento es algo colectivo, es algo que entre todos creamos, y por lo tanto entre todos tenemos que abordarlo, porque es una sociedad en la que siempre estamos solos. Por supuesto que da miedo caminar en la calle, en la noche o a mediodía. Siempre estamos solos, nadie se siente acompañado. Y es real, es real. O sea, es muy triste porque siempre los mexicanos presumimos, ¿no? Que ay, qué alegres somos y que hospitalarios, pero en realidad estamos solos, estamos muy solos. Y eso da mucho miedo porque sabes que si te pasa algo nadie te va a ayudar, ¿no? Ni siquiera las instituciones funcionan, ¿no? Porque le hablas a la ambulancia y la ambulancia lo mismo, no hay ambulancia o llega una hora después y, o sea, y nadie te ayuda, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que cambiar. También es cierto que a mí me ha tocado en la calle, ¿no? Ver algún accidente, pararme, llega la ambulancia, la gente se acerca, ayuda, uno va a buscar agua, otro le pone el suéter a la persona en la cabeza. O sea, sí sucede también, ¿no? Creo que también es importante como resaltar esto, ¿no? Que hay personas que sí siguen buscando y creyendo en que somos nosotros quienes podemos cambiar esta situación, ¿no? Y así debería ser, o sea, cada una asumir que somos corresponsables, ¿no? O sea, si ves un niño solo en la calle, no te vas, ¿no? Por otro lado, le preguntas, ¿no? A ver quién es, qué hace, si se perdió, ¿no? Hay tantas situaciones de sufrimiento que también es difícil atenderlas, ¿no? Nos preferimos voltear para otro lado, ¿no? Vamos como solo mirando lo nuestro. Y eso es lo que tiene que cambiar, o sea, realmente, así como los delincuentes no son malos, ¿no? Tampoco los que no somos delincuentes no somos buenos. Esa dualidad que creamos es la que arruina todo, ¿no? Porque crea estas categorías y este resentimiento, ¿no? Nos encanta andarnos dividiendo, ¿no? Y tú eres cristiano y yo soy no sé qué, y tú eres hombre y yo mujer, tú eres guapo, yo soy feo, tú Pobre. eres pobre, yo soy rico, tú vives en tal código postal y tú en este otro, tú andas en coche, tú en autobús. O sea, todo es una gran división que nos aleja y luego cuando necesitamos algo estamos solos, porque nos dividimos de todos. O sea, realmente, digamos que, y es muy difícil, pero la forma de resolver esto es compartir otra vez la vida, crear comunidad, ¿no? Conocer al de la tiendita, o sea, conocer al vecino, no reducir tu afecto a la gente de tu familia, ¿no? O sea, toda la humanidad es la familia, pero bueno, pues como no lo queremos vivir, ¿no? Y preferimos acumular, tener hasta un grado de enfermedad mental. O sea, hablando de enfermedad mental, esto sí que podría ser, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener 27 coches? ¿No? Un coche que vale 10 millones de pesos. O sea, ¿para qué? Eso sí que es una enfermedad, ¿no? Sí. Que nos está haciendo daño a todos, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿no? Creando este tipo de relaciones entre nosotros, vamos al mismo tiempo creando la violencia que tanto nos asusta. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Yes. Ok, profesor. Pues queremos agradecerle, maestro. No sé si tuviera algún mensaje final, por favor, para quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, también quienes nos leen a través del periódico impreso, por favor. Sí, bueno, pues la verdad es que ahora un poco haciéndome consciente de lo que estamos hablando, de repente pareciera ser algo como pesimista, ¿no?
yo creo que es importante también descubrir que esto es también una falsa salida, ¿no? O sea, el pesimismo sería como decir, no se puede hacer nada y ya todo está horrible, mejor me voy a vivir a Canadá, ¿no? Creo que no, o sea, el camino es justo al revés, ¿no? Es como retomar yo mi vida, mi responsabilidad y ver qué sí puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar esto? ¿No? Y si todos lo hiciéramos al mismo tiempo, esto mejoraría así hoy, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que depende de todos, no depende ni de un gobernador, ni de un grupo de policías, ¿no? Ni de un grupo de ciudadanos, a todos, 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 o sea, todos los actores tenemos que hacerlo, ¿no? Y si queremos vivir mejor, pues es algo que tenemos que crear de manera consciente, no va a suceder solo tampoco, pero sí podemos hacer algo, es importante eso, como saber que podemos hacer algo. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos esta opinión y queremos agradecerle esta participación que ha tenido, punto de vista desde, como usted lo señala, desde una perspectiva social de lo que está ocurriendo en el Estado, que no es cosa menor. Digamos, ha escalado ya demasiado la violencia, como usted dice, nos asusta, pero finalmente la hemos propiciado en conjunto, en una sociedad en conjunto. Vimos el caso de pues, desaparecidos en Chachapa, en muchas partes, y el reciente caso de los 3 jóvenes adolescentes ejecutados, mutilados en Coronango. Pues queremos agradecerle, profesor. Es el maestro Leopoldo Castro Fernández de Lara, especialista en psicología de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buen término de domingo. Gracias.